Bienvenidos a la sección número 14 de la materia Introducción General a la Biblia. A manera de conclusión de lo que veníamos viendo sobre los términos Antiguo y Nuevo Testamento, diríamos que el título que abarca tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento con un mismo nombre es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tenemos la frase en Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de dos cosas: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A estas alturas, cuando se escribe el Apocalipsis, ya prácticamente se ha escrito todo el Nuevo Testamento. Los últimos en escribirse, según algunos estudiosos, fueron Apocalipsis y Juan, Juan el Evangelio. Ya entraremos ahí. Pero en este sentido, hermanos queridos, considero que es de mucha importancia que hagamos aquí una aclaración muy importante. Y es sobre la frase, el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, Juan, ante Gabriel que le daba la visión. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí está la frase. Adora a Dios porque, y lo que sigue es en lo que quiero enfatizar, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? Es el espíritu de la profecía. Entonces, según la Biblia, testimonio de Jesús es lo mismo que decir espíritu de la profecía. Es lo mismo. Ambas frases significan lo mismo según este texto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es la aclaración que quisiéramos hacer acá? Que de paso usted va a mirar el problema que resulta de no tener esto claro, lo va a mirar en libros y aún lo va a mirar en exposiciones de personas de muy alto rango teológicamente hablando, y va a mirar este problema. ¿Cuál es? Permítanme exponerlo así. Si usted conversa con un adventista del séptimo día y le pregunta, ¿qué es el espíritu de la profecía? ¿Cuál va a ser la respuesta prácticamente así de inmediato, automática? ¿El espíritu de profecía? Los escritos de Elena de White. Ese es el error. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesucristo, que es lo mismo que el espíritu de la profecía, ya existía en los tiempos de Juan. Voy comunicando el punto. No pueden ser los escritos de Elena de White, porque ya existían en los días de Juan. Ya leímos que Juan estaba preso por causa del testimonio de Jesús, que él mismo nos dice en el 19:10 que no es otra cosa que el espíritu de la profecía. Por la palabra de Dios y por el espíritu de la profecía o por el testimonio de Jesucristo. Entonces, decir que el espíritu de la profecía son los escritos de la hermana White es un error garrafal. Ahora, no es lo mismo eso que decir que los escritos de la hermana Elena de White
forman parte del don de la profecía o del espíritu de la profecía. Eso es muy distinto. Porque sí, los escritos de la hermana White son parte integral del espíritu de la profecía. Voy comunicando el punto. ¿Dónde tenemos el problema aquí? Que si lo que es el espíritu de la profecía son los escritos de la hermana White, entonces los escritos del Antiguo Testamento, de todos los profetas del Antiguo Testamento, y los escritos de todos los que escribieron el Nuevo Testamento no serían espíritu de la profecía. Repito el concepto. Si lo que significa espíritu de la profecía son los escritos de la hermana Elena de White, entonces no podrían ser jamás el Antiguo y el Nuevo Testamento espíritu de la profecía. Si es que espíritu de profecía lo que significa es los escritos de la hermana Elena de White. En otras palabras, si lo que es espíritu de profecía son solo los escritos de la hermana White, entonces no hubo espíritu de profecía para escribir el Antiguo Testamento, ni hubo espíritu de profecía para escribir el Nuevo Testamento. ¿Ven dónde está el error que no puedo llamarlo menos que garrafal? Entonces, ¿con qué espíritu escribieron los profetas? Si no fue el espíritu de la profecía. Entonces, ¿con qué escrito escribieron los que escribieron el Nuevo Testamento? Si no fue el espíritu de la profecía. Usted mirará este error reflejado, como le decía, en exposiciones y en libros, donde el expositor o la expositora o los expositores dicen, bueno, vamos a buscar tanto en la Biblia como en el espíritu de la profecía. ¿Qué está diciendo esa persona con eso? La Biblia no es espíritu de profecía. ¿Eso es lo que está diciendo o no? Lo dice la Biblia y el espíritu de la profecía también. O sea, la Biblia no es espíritu de la profecía. Ahí está el error. Grande, muy grande. ¿Ok? Porque estamos desposeyendo, no sé si se dirá así, estamos quitándole a los escritores de la Biblia toda el don de la profecía. Si sus escritos no son espíritu de la profecía, entonces no son profetas, porque eso es espíritu de profecía. Despojando, ¿ok? Sí, dije algo raro ahí. Despojando. Estamos despojando con este error de el espíritu de la profecía a todos los escritores bíblicos. Terrible situación. ¿Ya? Manera incorrecta de expresarse en relación al don de profecía. ¿Qué es lo correcto? Un ejemplo. La Biblia y los escritos de Elena G. de White. ¿Está bien? Eso está correcto decirlo. La Biblia y los escritos de Elena G. de White. Porque los escritos de Elena G. de White no son la Biblia. Allí sí estamos hablando de lo correcto. Nunca se ha acuñado el término Biblia para escritos de la hermana White. ¿Ok? Pero si decimos la Biblia y el espíritu de profecía, ya estamos desubicados. Porque en ese caso despojamos de espíritu de profecía a la Biblia. Y entonces, ¿qué libro sería ese? Si la Biblia no es espíritu de profecía, entonces, ¿qué libro es? En resumen, espíritu de profecía son aquellos escritos puestos allí en el papel por una persona utilizada por el Espíritu Santo como profeta. O una persona a quien el Espíritu Santo utilizó como profeta, para ser su profeta, profeta de Dios. Lo que escribieron los profetas de Dios es espíritu de la profecía, es proveniente del don de la profecía. Creo que lo he podido explicar algo claro, ¿verdad? Ustedes van a leer, por ejemplo, entre muchos otros, La educación cristiana de Elena G. de White, la edición 1975, página 254, digital. Dice:
todos los rayos de luz que brillan en las Escrituras señalan a Jesucristo y dan testimonio de Él. Y ligando así las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Son las Escrituras que testifican de Él. Por eso dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O lo que hace el don de la profecía es testificar, es dar testimonio de Cristo. Y así fue como se dio testimonio de Cristo desde el primer profeta que hubo hasta el último que conocemos, que en ese caso es Elena de White. ¿Estamos? Aparte de los profetas bíblicos. Hechos de los Apóstoles, 1957, página 410. Casi 20 siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió su sangre como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Pablo dice, dio su vida como testigo de qué, dice la hermana Elena de White, testigo de la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento, y del testimonio de Jesucristo. Entonces es alusión a los escritos de los profetas, pero del Nuevo Testamento. ¿Ya? Solo que los escritos de Elena G. de White, luego al pasar el tiempo, vienen a ser parte también del don de profecía. Se añade el regalo que Dios le da a la humanidad a través del don de profecía, se añade a los escritos del don profético que ya existían, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? En otras palabras, lo que hizo Dios con Daniel, de inspirarlo para que escribiera su libro, lo que hizo con Jeremías, lo que hizo con Pablo para que escribiera parte del Nuevo Testamento, también lo hizo con Elena de White para que escribiera a través del don de profecía lo que le dio a escribir a ella. Claros, pero no estamos aquí con el tema del don de profecía, que es toda una materia aparte. Pero quería aclarar eso. ¿Alguna pregunta o inquietud en esa línea? Allá. Porque vamos a los autores de la Biblia, los escritores y algunas características de ellos. Teniendo claro este concepto, hermano Víctor, es importante, por supuesto. Pero entonces uno podría referirse a la Biblia o presentar a la hermana White y a la Biblia de esta manera: el don profético, refiriéndose a la Biblia y los escritos de la hermana White. Sí, perfectamente. Porque no hay ninguna, no se violenta ningún principio de interpretación bíblica con eso. Es correcto, lo que hay con que esa forma de expresarse. Precisamente sacarnos de nuestra mente es eso, ¿verdad? Que el espíritu de la profecía son los escritos de la hermana White. Esa es la parte importante, ¿cómo no? Sí, que los escritos de la hermana White son lo único que es espíritu de profecía. No. La Biblia es espíritu de profecía también. ¿Ok? Vamos entonces a otra sección que sería autores y algunas características. Creo que ese es como el 8, porque me parece que... Sí, autores y algunas características. O escritores. Sabemos que el autor de la Biblia es Dios, pero estamos hablando del autor humano. La Biblia es el producto de muchos autores y de diferentes edades y oficios u ocupaciones. El número de aquellos puede pasar de 30, mientras que el tiempo que media entre la composición de los más antiguos de estos escritos y los más recientes, los más cercanos a nosotros, no puede ser menos de 1400 años. Estos autores proceden a la vez de diferentes lugares.
Todos, con la sola excepción de Lucas, pertenecían a la raza hebrea. Algunos de ellos, como Moisés y Pablo, y algunos otros, eran hombres muy instruidos intelectualmente. Mientras que otros, como Amós y Pedro, uno de cada testamento, eran hombres sencillos. La Biblia fue escrita en forma general por aproximadamente 40 escritores de diferentes profesiones, entre ellos pescadores, doctores, cobradores de impuestos, antes de ser escritores bíblicos, ¿verdad? Escribas de la ley, reyes, ¿qué más? Profetas y algunos otros. Entre todos ellos escribieron la Biblia y su mensaje es un mensaje de unidad, es un mensaje de armonía, ya que en ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones reales. Usted va a encontrar muchas aparentes contradicciones. Y hay páginas en internet donde usted va a encontrar ataques muy severos contra la Biblia, como un libro no inspirado divinamente, porque está cargado de contradicciones. Pero cuando usted analiza esos ataques, va a encontrar que todas esas contradicciones lo son solo en apariencia. Hay una serie que queremos subir sobre eso, que son aparentes contradicciones en la Biblia. ¿Ok? Pero al estar con varias series a la vez nos cuesta un poquito llevarlas todas adelante, pero ya estaremos subiendo esa, tenemos gran interés en eso, porque hay muchas personas inquietas con ese problema y les han hecho dudar de la palabra de Dios por supuestas contradicciones. ¿Ya? Ejemplo, en un lugar dice, y Pedro se ahorcó, en otro lugar dice que se cayó y se reventó, Judas. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es lo cierto? Judas o se ahorcó o se cayó y se reventó. Y así, bueno, de paso hay varios, pero uno de los mejores materiales que hay de eso está ya en Enciclopedia de Aparentes Contradicciones Bíblicas. Creo que es de Vila y Squam, de ambos. Pero, en fin, entre todos ellos, los escritores bíblicos escribieron con una unidad tal que refleja quién los inspiró. Porque, les repito, si vamos al fondo de esas aparentes contradicciones, no hay contradicción alguna en la Biblia. O algo que nos dé la idea de que la Biblia tiene errores de conceptos. Algunos de los que escribieron parte del Antiguo Testamento son desconocidos, por lo menos del Antiguo. Tenemos un poco de material anónimo. Cosa muy comprensible, dado que las producciones literarias de la antigüedad solían ser anónimas. Y es que los antiguos, y especialmente los semitas, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Y aún bastante tiempo más cerca de nosotros existía eso. No había mucho problema. Nosotros hoy componemos unos versos, un artículo, un libro, y lo primero que aparece, y en grande, el nombre del autor. En cambio, a los antepasados no. Las composiciones orales o escritas, más que al individuo, pertenecían a la comunidad y no estampaban por lo general su firma. Es un poco distinto con el Nuevo Testamento. En este, de cada libro se conoce su autor, aun cuando en algunos casos la investigación requiera un poco más de esfuerzo.
debido a que el nombre de ese personaje, de tal libro, lo llevan también otras personas. Por ejemplo, Santiago. Hay varios que se llamaron Santiago en la época del Nuevo Testamento. Pero indagando, se cuenta con la información para saber cuál Santiago es el que escribió la carta de Santiago. En cuanto a la carta a los hebreos, aun cuando la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento insisten en el anonimato de su obra, es decir, que no se sabe quién la escribió, es posición de este servidor basado en las evidencias que al estudiar ese documento del Nuevo Testamento serán presentadas cuando entremos a analizar la epístola a los hebreos, que su escritor es el apóstol Pablo y que los argumentos para señalar lo contrario, el anonimato de la carta, no son fuertes como parecen a simple vista, no lo son. Pero, en fin, los autores tanto del Antiguo como del Nuevo y juntos fueron aproximadamente unos 40. Los lugares en donde fue compuesta la Biblia, punto 9, o inciso 9. La diversidad de origen de los escritos bíblicos no se limita a los autores y tiempos de composición, sino que se extiende igualmente a los lugares en los que estos fueron producidos. La lista de estos lugares incluye Palestina, Arabia, Asia Menor, Macedonia, Grecia, Italia y otros. Con todo y la diversidad de lugares, la mayor parte de los escritos se produjeron en Palestina. ¿Qué de los idiomas originales de la Biblia? Inciso 10. En la composición de los libros sagrados se emplearon 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Esta diversidad de idiomas se debía principalmente a las condiciones especiales que existían cuando se escribieron las distintas partes de esta obra sagrada, la Biblia. El hebreo. El hebreo pertenece a la familia de los idiomas semíticos. Esto de semíticos es de descendientes de Sem. La familia de estos idiomas incluye el hebreo, el arameo, el fenicio, el árabe, el asirio, el etíope y algunos dialectos de menor importancia. Tiene la particularidad de escribirse, el hebreo, de derecha a izquierda. Y todas las letras de su alfabeto son consonantes. Fue el idioma empleado por los israelitas desde el comienzo de la historia del pueblo escogido hasta después del cautiverio. La lengua hebrea forma parte del grupo lingüístico conocido como semítico noroccidental. En términos generales, cabe decir que la denominación de lengua semítica basada en Génesis 10, 21 al 31, pretende designar las lenguas habladas por los pueblos que según el texto bíblico, como les mencionaba, descienden de Sem, uno de los hijos de Noé. El hebreo es un miembro de la extensa familia de las lenguas semíticas, cuya división principal es la siguiente. Tenemos el semítico nororiental, babilónico y asirio. Ese es el acadio. Tenemos el semítico suroriental. Es el antiguo árabe del sur y las lenguas modernas relacionadas del sur de Arabia y Etiopía. Y finalmente el semítico suroccidental, que es el árabe clásico y la multitud de dialectos árabes modernos relacionados con él. Bueno, hay uno más en verdad, que es el semítico noroccidental, que incluye arameo, cananeo, que es ugarítico, fenicio y hebreo.
así a muy grosso modo. Alguna información sobre el arameo. ¿Se nos fue el tiempo? ¿Sí? Ok, quedamos aquí y continuamos en la próxima.